Quien continúa es el doctor Beltrán Pacheco. Él es abogado, magíster y egresado del doctorado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es profesor ordinario del Departamento de Derecho de la PUC. Es profesor principal de la Academia de la Magistratura. Profesor en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad Federico Villarreal, en la Universidad San Ignacio de Loyola, Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Es especialista en Derecho Civil Patrimonial y en Litigación Oral por la Universidad de Buenos Aires y el Centro de Altos Estudios Judiciales de Santiago de Chile. Árbitro de la Cámara de Comercio de Lima y ex asesor del Congreso de la República. Consultor del Consejo Nacional de la Magistratura y colaborador permanente de Gaceta Jurídica. ¿Sí? En esta mañana nos va a hablar acerca de los aspectos críticos de la ineficacia del negocio jurídico. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación que se ha hecho extensiva a mi persona, pidiendo las disculpas por el retraso en mi arribo al auditorio. Lo que pasa es que recién he llegado el día de hoy a la ciudad de Tacna, así que espero cumplir con creces en este momento para efectos de satisfacer al auditorio en lo que concierne a la temática que se me ha hecho extensiva. Bien, se me ha pedido que hable sobre las ineficacias y un aspecto crítico sobre el tema de la ineficacia conforme al Código Civil peruano, aquel código que cumple 30 años el presente año. Normalmente en las aulas universitarias suele presentarse este tema como parte del curso de negocio jurídico o acto jurídico y luego lo vuelven a ver los alumnos si es que han aprobado los sucesivos cursos en la parte de fuentes de las obligaciones o contratos. Y comenzamos a encontrar en ese interín, en ese trayecto, una serie de situaciones que el alumno finalmente comienza a concebir de manera confundida. Vamos a poner el siguiente escenario. Si una persona celebra un contrato de compraventa con otro y esta persona le dice al sujeto comprador que el bien le pertenece, pero no ha sido así, porque el bien le pertenece a otro, entonces, ¿cuál es el supuesto de ineficacia que existe? Bien. Aquel estudioso del curso de acto jurídico, aquel que se quemó las pestañas para sacarse un 20 en su curso, capaz va a decir, bueno, anulabilidad por dolo, engaño. ¿Por qué engaño? A ver, claro, si está diciéndole a la otra persona que es el propietario cuando no lo es. Por tanto, está asumiendo una posición bajo el engaño. Anulabilidad. Bien. Pero luego va al curso de fuentes de las obligaciones en la parte de contratos y en la segunda materia que es contratos típicos, y el profesor de contratos típicos o contratos especiales le dice, bueno, en el Código Civil se señala que una causal de rescisión del contrato es cuando se vende un bien ajeno como propio. Entonces, el alumno que salió muy brillante en su curso de acto jurídico dice, oiga, pero mi profesor, con él vimos que el supuesto era la anulabilidad, porque hubo un engaño en la calidad del sujeto vendedor, porque este no era el propietario. Y ahora mi profesor me dice que cuando hay un contrato de compraventa donde el sujeto vendedor no es el propietario, en una supuesta venta de bien ajeno, donde no se ha hecho referencia a la ajenidad, es rescisión. Y después este pobre estudiante que también sacó su 19 en el curso de contratos típicos, va a litigar, se encuentra que existe una sentencia en el Poder Judicial que sostiene que cuando se vende un bien que no le pertenece al sujeto, es un supuesto de nulidad por imposibilidad jurídica, en la medida
que el sujeto que vendió no podía disponer más allá de un derecho que no tenía. Y algunos dirán, fin ilícito, porque estuvo cometido un delito al momento de actuar y también es un supuesto de nulidad. Entonces el estudiante al final termina sumamente confundido. Total, ¿fue anulable? ¿Fue rescindible? ¿O fue nulo? Yo ya no sé qué es el derecho. ¿Para qué sirve? ¿Dónde estoy? Todos estamos locos, Lucas, ¿no? Entonces, ese es el problema que se suscita en torno a las ineficacias. El problema de la imprecisión terminológica de los contenidos de estas ineficacias. Vamos a iniciar señalando lo siguiente: que la ineficacia es un supuesto de no producción de efectos jurídicos. Bueno, creo que el solo concepto lo aclaraba. Ineficaz es lo que no produce eficacia, es decir, lo que no produce efectos jurídicos. Y la ineficacia como género tiene dos expresiones: que no produzca efectos jurídicos por un problema en la construcción del concepto, es decir, en este caso de la institución, del negocio, por algún defecto en los presupuestos, en los elementos o en los requisitos, o puede ser un problema de eficacia no en la construcción, sino en el funcionamiento del acto. Entonces, ineficacia por problemas en la construcción o ineficacia por problemas en el funcionamiento. En el caso de la ineficacia por problemas de construcción, tenemos a los supuestos de invalidez, donde tenemos a la nulidad y a la anulabilidad, lo que algunos conocen como nulidad absoluta y otros denominan a la anulabilidad nulidad relativa. Y por ahí podríamos agregar una categoría que algunos estudiosos del derecho peruano sostienen que existe y otros consideran que no existe, y que casualmente su nombre es inexistencia. Entonces, algunos postulan que existe la inexistencia y otros postulan que no existe la inexistencia. Estoy hablando de la inexistencia como categoría. Entonces, eso está inmerso dentro de lo que es la ineficacia estructural, problemas en la construcción del negocio. Pero por otro lado tenemos a la ineficacia funcional. La ineficacia funcional se da por problemas en el funcionamiento. Es decir, cuando el negocio está bien construido a nivel de presupuestos, elementos y requisitos, pero este negocio bien construido no produjo efectos por alguna razón. Y ahí tenemos a las muy famosas rescisión y resolución. Pero creo que los profesores debemos enseñar todas las categorías. Por tanto, agregaríamos revocación, reversión, caducidad, inoponibilidad, como también categorías agregadas en la ineficacia funcional. En diversas conferencias, mis alumnos confundidos, aquellos que siempre compran su helado sin parar, porque solo para incomprendidos, ¿no? Están siempre pensando, ¿y ahora qué hago con las categorías? A ver, doctor. Entonces yo digo, vamos a empezar con un ejemplo en sentido figurado. Y luego volvemos a las categorías. A ver, una labor de imaginación en sentido figurado. ¿Qué sucede? Si yo quiero comprarme un auto, ¿qué pasa si el automóvil no tiene motor? Evidentemente, si un auto no tiene motor, no me sirve como vehículo. Me podrá servir para otros usos, pero no como vehículo, porque este no puede trasladarse sin motor. Y el motor es parte esencialísima del vehículo.
porque incluso en la tarjeta de propiedad yace el número del motor. Yo no podría cambiar un motor por otro, porque estaría pudiendo ser involucrado en un delito de tráfico de vehículos robados, en estos operativos que hace la Dirección Especial de Robo de Vehículos, DIROVE. Bueno, punto 2, en mi labor imaginaria, quiero comprar un auto. El auto tiene motor, pero no tiene llantas. ¿Servirá como vehículo? Bueno, si ustedes creen que nos podemos trasladar cual serie de los picapiedra sin necesidad de llantas y solamente con los pies impulsando el vehículo, pues capaz me dirán si servirá, pero no sirve como vehículo. El problema de las llantas no es un problema como el no tener motor, porque el motor es esencialísimo, mientras que la llanta yo la puedo cambiar cuantas veces desee o cuantas veces me la roben, ¿no? Entonces, finalmente, también es un problema de estructura del vehículo, porque las llantas forman parte de la construcción vehicular, solo que es en menor grado que la situación del motor. Tercer escenario, tercera escena. Esto parece un chiste, ¿no? Tercera escena. En la tercera escena, el auto que yo quiero comprar tiene motor, tiene llantas, tiene todo estructuralmente. No tiene gasolina. ¿Un auto sin gasolina puede servirme como vehículo? No va a aprender. Agregaré un auto sin gasolina o sin gas, ya que ahora hay autos con gas, ¿no? ¿Servirá? No podré prenderlo, por tanto no me va a permitir trasladarme de un lugar a otro como vehículo. ¿Pero la gasolina es parte de la estructura o de la construcción del vehículo? Evidentemente que no. La gasolina determina que funcione, pero no que éste esté construido adecuadamente. Última escena de mi narración. Tengo mi auto, tiene motor, tiene llantas, tiene gasolina. Me quedé sin gasolina. Cuando yo me quedé sin gasolina en el vehículo, ¿mi auto sigue funcionando? No, dejó de funcionar hasta que le pueda echar nuevamente combustible para que prenda. Si han escuchado este ejemplo, ya tienen clara la diferencia entre nulo, anulable, rescindible y resuelto. Vean más allá de lo evidente. Cambien la U del auto por la C de acto. Y ahora verán lo siguiente. Si el acto tiene un problema en la construcción, como es el caso de un elemento esencial, como sucedió con el motor, insustituible, porque si no sería otro acto, en este caso auto, ¿no? Entonces es asimilable a la nulidad. Si el problema es de construcción, pero resulta subsanable, como el hecho de las llantas que podría cambiar, es asimilable a la anulabilidad. Cuando el acto está bien construido, pero tiene problemas en el funcionamiento al momento de la celebración, y este no está funcionando por ello, estamos ante un problema de rescisión. Entonces ahí ya vamos viendo una sutil diferencia entre rescindir y anular, que luego ya voy a explicar. Y cuando el auto está bien construido, todo estuvo perfecto, pero el problema fue un problema de eficacia que luego se tornó ineficaz sobreviniente, ineficaz luego de la celebración o construcción, estamos ante un supuesto de resolución. Entonces, cuando en el futuro sus profesores le pregunten sobre esto, el doctor le pregunte sobre la materia, le dicen: el auto, doctor. El auto sin motor, el auto sin llantas. Y el problema es: ¿y si me roban el auto? Inexistencia. No hubo auto, no está el auto, no hay auto. Si nunca hubo el auto,
y todo fue imaginario, entonces si nunca existió, inexistencia. La categoría de la inexistencia para mí no existe. Para otros estimados amigos, expositores, juristas, existe porque hay algunos artículos que la mencionan. Yo creo que la inexistencia en el Perú está inmersa dentro de la categoría de la nulidad, pero es un tema siempre debatible. Y vamos al punto, a ver, confrontemos la rescisión con la anulabilidad, que es un primer dolor de cabeza para los estudiantes, y este estudiante que narré al inicio de mi intervención. Debemos primero decir que parte de la confusión del ejemplo que di al inicio se debe a los legisladores. ¿Y por qué? El Código Civil de 1936 no regulaba la categoría de la resolución, solo regulaba la categoría de la rescisión. Pero por otro lado, el Código Civil de 1936 regulaba la nulidad absoluta y la nulidad relativa. El Código Civil de 1936, cuando hacía referencia al problema narrado de la venta de un bien donde uno dice que es el propietario pero no lo es, consideraba que era un supuesto de anulabilidad o de nulidad relativa. Pero cuando surge el Código Civil de 1984, se dijo, este es un problema que no tiene que ver con la validez, es un problema que tiene que ver con el funcionamiento del acto. Entonces, veamos, pongámosle rescisión, porque no puede ser resolución. Con el Código del 84 se crea la categoría diferenciada de rescisión y de resolución, que mi estimado amigo y que estará con ustedes el día de hoy por la noche, Mario Castillo, sostiene que esa distinción entre rescisión y resolución no debería tener sentido de existir. Deberíamos en todo caso volver al aspecto antiguo. Bien. ¿Qué pasa? Anulable. Descripción lingüística de anulable. A, prefijo. Nul, derivado de nulo. Ble, sufijo. Anulable, lo que puede ser nulo. Esto quiere decir que cuando hablamos nosotros de la construcción del negocio, pueden haber defectos en la construcción del negocio que afecten su estructura de tal manera que desde su alteración no produce efecto alguno. Esa es la categoría de lo nulo. Nulo es aquello que al construirse tuvo un defecto esencial en la construcción que hace que no produzca efectos jurídicos. Perdóneme, pero yo sí voy a disentir con lo que normalmente se dice: lo nulo nació muerto. Yo no trato de asimilar a las instituciones con la vida del hombre. Primero porque no es verdad que lo nulo nació muerto, porque ustedes pueden estudiar una serie de casos donde hay nulidades que producen efectos jurídicos. Vamos a un ejemplo muy elemental. Dos capos de la mafia hacen un contrato de venta de pasta básica de cocaína. ¿No? Usted me tiene que dar mi pasta básica de cocaína. El otro dice, sí, no hay problema, yo te voy a dar tu pasta básica de cocaína. ¿A cuánto quiere usted que se lo venda? ¿No? No sé, nos da $1.000.000, diga usted. Ya, perfecto, ya se celebró el contrato. Entonces, es un poco un dejo colombiano, porque así estamos hablando nosotros del capo de la mafia, ¿no? Claro. Entonces, al final de cuentas, se celebra el contrato. Va a haber traslación de dinero, va a haber entrega del bien y todo lo demás, hasta que llega la policía
y los detiene a todos, ¿no? Y el policía también hablando como colombiano, ustedes están detenidos, ¿no? Se me van todos para arriba, qué pena por ustedes, y la droga me la dejan a un costado, ¿no? ¿No? Entonces, el punto es que cuando hay un supuesto de ilicitud, el negocio es nulo, pero en realidad produjo efectos, porque hubo intercambio dinerario, hay el delito de lavado de activos, ese dinero muchas veces se inserta en el Perú y es parte de la economía nacional, ¿cierto? Entonces no pueden decir que nació muerto, porque si hubiese estado muerto, no hubiese producido todo eso. Entonces, si lo produjo, ¿qué es? ¿Un supuesto de pena del muerto? ¿El muerto estuvo penando? ¿Produjo cierto efecto? ¿Hay que hacer ouija? ¿Qué es esto? Evidentemente no vayamos a darle esas categorías de muerte a estos escenarios, ¿ya? El negocio nulo sí produce efectos, pero hay que hacer lo posible para enervar todos esos efectos que se han producido desde su celebración, sin necesidad de sentencia, ¿ya? Bueno, pero el anulable, cuando el supuesto es anulable, el negocio se presenta en el mundo como plenamente válido, como bien construido, adecuadamente construido y con plenos efectos. Solo que el interés privado, que es el afectado, se da con que ha habido problemas de construcción que deben ser subsanados. Y si no se subsanan, es como la rajadura de un edificio, se va a venir abajo el edificio. Por eso es que lo anulable es lo que podría ser nulo, dependiendo del estudio en el proceso judicial del problema constructivo que determine un supuesto de invalidez o de eficacia. Algunos dicen, si el nulo es muerto, el anulable estaba enfermo. ¿Se puede curar o se puede morir? ¿No? Pero bueno, nuevamente con la categoría de la salud, que no la aplicaría yo, pero particularmente diremos que no estaba enfermo, en realidad sí, estaba produciendo efectos. Si nadie dice nada sobre un acto anulable, produjo plenamente sus efectos. Entonces vivió toda su vida enfermo. ¿Ah? ¿Cómo fue esto? Sí, produjo todos sus efectos. Solo que al percibirse el problema constructivo, dentro del plazo que la ley señala, se puede dejar sin efectos constructivos desde el momento de la celebración, salvo que se perjudica a terceros. Mientras que en la rescisión, esta categoría que antiguamente era una sola, la rescisión es un problema de funcionamiento. O sea, no vamos a quedarnos en la construcción, no vamos a detenernos en el problema constructivo, porque no lo hay. Todo se construyó muy bien, solo que el problema está en que al momento de funcionar la categoría, hubieron situaciones que el legislador sostiene no debieron producirse. A ver, esos efectos no debieron producirse. Vamos al supuesto de la lesión, tan discutida por mi amigo Alfredo Bular, tan debatida en las escuelas contra el análisis económico del derecho. ¿Saben qué es la lesión, no es cierto? La lesión es un supuesto donde concurren tres requisitos. Primero, ¿tenemos un problema en la construcción? No, todo está bien construido, sino que hay una desproporción de prestaciones, de valores. Veamos. Un personaje famoso de la farándula que suele ir a un programa, no sé, primero estuvo en Esto es Guerra, después se fue a Combate, después se fue a Esto es Guerra y no sé qué, ¿no? Mi querido amigo Mario Hart, ¿no?
tengo nada que ver con Mario Hart, ¿no? Ya, ya que se está filmando, saludos a Mario Hart, no. Dicen que yo me parezco a ti, no tú te ves. ¿No? Entonces, el punto es que necesita intervenirse quirúrgicamente urgente, porque si no, nada de guerra, ni decir, no, combate, nada, al cielo de frente. ¿Ya? Entonces él tiene en su poder solamente un auto, su auto de carreras, aquel que lo llevó a ganar muchas veces premios, ¿no? ¿Sí? Vamos a ponerle pues que ese auto pues cuesta $30.000, ¿no? Por la importancia del vehículo y todo lo demás. Y él tiene que intervenirse quirúrgicamente en una operación que le cuesta como $25.000, ¿no? O $20.000, $20.000 para poder operarse. Gravísimo. Entonces el comprador dice: me he enterado que estás muy enfermo y que necesitas $20.000 ya, y tú tienes un auto que me gusta mucho, entonces te pago $20.000. Su precio real, o sea, el precio real del vehículo es $30.000, pero le están pagando menos de lo que es el valor del vehículo. El Código Civil dice que es cuando existe una desproporción mayor a las 2/5 partes. A ver, hagamos el cálculo matemático. 2/5 partes de 30.000, ¿cuánto es, señores matemáticos? Muy bien, gracias por la respuesta tan rápida. Se me nota que me han mandado una respuesta mental, ¿no? Entonces, es 12.000, ¿no? 2/5 partes de 30.000 es 12.000. Para que el ejemplo calce bien, no le va a pagar 20.000, le va a pagar 17.000. Ahí calza bien, porque si restan 30.000 menos 12.000, sale 18.000. Entonces, para que la diferencia sea mayor a las 2/5 partes, tiene que haber un precio mayor a los 17.000 de diferencia. ¿Estamos? ¿Sí? Perfecto, ¿no? A ver, ¿cuánto era? A los 12.000 de diferencia, ¿no? A los 12.000 de diferencia. O sea, tiene que ser por debajo de 18.000. Y por eso le está pagando 17.000. ¿Cuánto es la diferencia de 17.000 a los 30.000? 13.000. ¿13.000 es más que las 2/5 partes? Sí. ¿Hay lesión? Todavía no. Todavía no. Todavía no. Faltan 2 ingredientes más. El estado de necesidad. El estado de necesidad no es necesito algo, porque todos necesitamos algo en la vida. Segundo a segundo, minuto a minuto, ¿cierto? Hoy está acá están todos aquí tranquilos porque no hay partido del mundial, ¿no? Si yo estaría librando de la cámara nada más, ¿cierto? Entonces, estado de necesidad, ¿sí? Y en tercer lugar está el aprovechamiento de la necesidad, que se presume el aprovechamiento cuando la diferencia es superior a las 2/3 partes. Por tanto, el contrato estuvo bien construido, plenamente construido, muy bien construido, solo que hay un problema en su funcionalidad. El sistema jurídico no quiere aprovechados. Pero si el sistema jurídico no quisiera aprovechados, casi todo el derecho no existiría en el Perú, ¿no? Empezando por el Estado, ¿cierto? Pero bueno, el sistema jurídico no quiere aprovechamientos de esa índole, ¿sí? Pero hay que hacer una nota al margen, nota a pie de página. La corriente del análisis económico del derecho, liderada por Alfredo Goulart, entre otros en el Perú, dicen: esto no debería existir, está bien. Cuanto menos lo ayudaron. Claro, el argumento de ellos es: a ver, había una persona que necesitaba intervenirse ya, y capaz nadie lo iba a ayudar. Cuanto menos le pagaron un valor por su auto, y él consideró venderlo. En un acto de libertad nadie le puso una pistola, si no sería un acto bajo violencia o intimidación. La persona lo vendió. Qué buena gracia, o sea, lo vendió, se operó y ahora dice: ahora que estoy sano, devuelve mi plata. Toma tu bien.
¿no? No, pues no debería existir la adhesión. ¿Sí? Sería un desincentivo a la colaboración. Bueno, no tiene alguna falta de razón lo que dicen, ¿no? O sea, en cierto modo hay razones, pero creo yo que no podemos ver el mundo desde los ojos de la economía en un país tan variado como el nuestro y tan heterogéneo económicamente como el nuestro. Porque esta aseveración puede ser verdad en un escenario, pero en otros no. En un país donde lamentablemente se aprovechan de esa asimetría económica, creo que es muy peligroso o tendencioso decir que esto no debería ser sancionado. Este es un escenario de ineficacia. Es un escenario de ineficacia, no de invalidez. No estamos en un escenario de problemas constructivos, estamos en un escenario de ineficacia. El caso de la rescisión por venta de bien ajeno como propio es un problema de ineficacia. Creo que ahí viene el problema. No, porque si yo realmente le estoy diciendo a la señorita, esto es mío, y no lo era, yo me estoy aprovechando de crear en ella una imagen que no tengo, induciéndola a error. Capaz la razón por la cual ella me está comprando el bien a mí es porque considera que yo soy el propietario. Por ende, yo creo que ese escenario es claro de error en el sujeto inducido, por lo que sería un caso de invalidez, no de ineficacia. Entonces, hay que manejar las instituciones y también los supuestos como debe ser, entendiendo con claridad cuando estamos ante la invalidez, cuando estamos ante la ineficacia, cuando estamos ante una nulidad, cuando estamos ante una anulabilidad, cuando estamos ante una rescisión, cuando estamos ante cualquier otra situación. Para finalizar mi intervención con un supuesto de inoponibilidad, poco difundido, la inoponibilidad. Bien, avísenme, porque yo si puedo hablo y después pierdo el avión, ¿eh? Porque yo estoy regresando justo hoy a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces, un supuesto de inoponibilidad. Veamos. Inoponible significa lo que no puede ser opuesto, que en otras palabras significa lo que no puede ser exigido. ¿Qué escenarios tenemos de inexigibilidad por anomalías en el negocio? Bien, Juana la loca le confiere facultades a Juan los Palotes para que Juan los Palotes se presente ante la gente como Juana la loca, para celebrar actos a nombre de Juana la loca y en interés de Juana la loca. Entonces Juan los Palotes se presenta ante ustedes y dice: hola, yo soy Juan los Palotes, pero en este momento soy Juana la loca y voy a celebrar este negocio a nombre de ella. Estamos ante la figura de la representación. Nota a pie de página. También la confusión frecuente entre acto de apoderamiento, poder y representación. No es lo mismo, ¿ya? Siempre le digo a mis alumnos que no es lo mismo, porque el acto de apoderamiento, que también algunos, por ejemplo en Venezuela le dicen acto de empoderamiento, es un supuesto en el cual un sujeto le confiere facultades a otro, para que este otro actúe a nombre e interés del primero, ¿no es cierto? Ese es el acto de apoderamiento, poderdante y apoderado. El poder es el instrumento, la herramienta con la que confiero facultades, y la representación
es el efecto logrado, la situación jurídica obtenida. Entonces, cuando nosotros estamos en el contexto de la representación, ¿qué sucede si Juan Los Palotes, en el ejemplo, realiza actos fuera de las atribuciones que Juana la Loca le atribuyó? Evidentemente estaríamos ante un ejercicio extralimitado del apoderamiento. Juan Los Palotes se va a vincular con cualquier tercero diciendo que actúa a nombre de Juana la Loca, pero está fuera de los límites. ¿Qué dice el artículo 161 del Código Civil? Dice: los actos celebrados fuera de los límites del apoderamiento son ineficaces para con el presunto representado. Lo que significa que es, al haberte ido más allá, esos actos serán únicamente vinculatorios u oponibles entre Juan Los Palotes, quien se excedió, y el tercero. Y el tercero tú reclámale a Juan Los Palotes, porque a mí, si yo fuese Juana la Loca, a mí no me pidas nada, porque yo no autoricé esos actos. Por tanto, no me puedes exigir a mí los actos realizados por Juan Los Palotes fuera de los límites del apoderamiento. En otras palabras, no me lo opongas. No me vayas a oponer esto. ¿Bien? Otro escenario de inoponibilidad está dado por situaciones del fraude del negocio jurídico. Artículo 195. ¿No? Imaginemos, un sujeto A le debe a un sujeto B y resulta que el sujeto A, deudor, típicamente peruano, de sabor nacional, no quiere pagarle la deuda al B y comienza a disponer de su patrimonio con el propósito de reducirlo. Y cuando viene el momento del cobro, no tengo nada, no hay nada, a ver, cóbrame. Lo único que tengo son estas rosas, llévatelas, no tengo más, no hay nada. Oye, pero tú tenías un auto. Ya no está. Pero tú tenías una casa. Tampoco está. ¿Qué? ¿Ya no tiene nada? No, qué mala suerte tengo. Perdí todo. No, mala suerte. No, ha hecho, por recomendación muchas veces de los abogados, disposición de su patrimonio para cuidarlo y evitar el cobro de las deudas. Entonces, como el acreedor no es tonto, agarra y dice: ah, no, todo esto que se lo pasaste a la hermana, esto que se lo diste a tus hijos en anticipo de legítima, esto otro que se lo pasaste a una señorita que no sé qué relación tengas con ella, pero se lo has pasado por ahí, ¿no? Ah, entonces no, pues, ¿qué hago? Voy a hacer una acción revocatoria o pauliana, por la cual el acreedor, en defensa del patrimonio del deudor para el pago de las deudas, busca declarar ineficaces los actos de disposición del patrimonio perturbatorios para el cobro del crédito. Y eso genera una inoponibilidad. En otras palabras, cuando el juez sentencia y declare fundada la demanda, los actos de disposición no involucrarán al acreedor. Significa que el acreedor podría cobrarse con esos bienes. No le podrían a él oponer los actos realizados. Inoponibilidad. ¿Bien? Bueno, yo me quedaría hablando todo el día, pero créame, tengo que regresar a Lima. Yo siempre hago mis viajes de médico, ¿no? He venido a Tacna, la Heroica, para dar esta conferencia. Yo siempre le he dicho a Josué, le he dicho al doctor, que estoy presto para venir cuantas veces pueda. Prometo un próximo arribo. También viene, ¿no? Alguna otra conferencia más adelante. Por si acaso, tampoco soy la voz en off de estos programas de esto de guerra ni combate, ¿ya? Y particularmente estoy presto para el debate académico, jurídico. Hoy tienen la intervención
de Renzo, más tarde tiene la intervención de Mario, ya tuvieron ayer la intervención y presentación del libro de Roger, y también van a tener la presentación de grandes juristas que vienen a conferenciar, así como Carlitos Ramos Núñez, nuestro flamante nuevo vocal del Tribunal Constitucional, que cierra el evento, según he visto. Entonces, esto es simplemente un ya regreso, hasta un momento próximo. Bueno, creo que mientras no se realice la conferencia, vamos a vernos en el Congreso Nacional de Derecho Civil, ¿no? En el mes de septiembre, justo por mi cumpleaños, creo, en la ciudad de Arequipa, ¿no? O sea, que su pasaporte, ya vayan tramitando la visa, ¿no? Porque hay menos cupos que el mundial, ¿no? Entonces, ya vayan viendo eso, ¿no? Perfecto. Por mí, agradezco su atención, su paciencia de haber esperado hasta que haya llegado, y espero que mis palabras hayan sido entendidas. Cualquier comunicación me pueden escribir al siguiente correo electrónico si quieren intercambiar opiniones conmigo. Por favor, anoten, ¿no? Anoten por favor el correo electrónico consultora.beltranpacheco@yahoo.com. No me manden cadenas, por favor, no. Ya estoy bendecido y maldicho muchas veces, así que no me manden más cadenas, ¿no? consultora.beltranpacheco@yahoo.com, y estoy presto para intercambiar opiniones con ustedes. Muchísimas gracias, señores.